Bueno, señores, está Magín Díaz con nosotros y un tema que hay que definirlo porque está en discusión. ¿Hay o no recesión en Estados Unidos, Magín? ¿O qué significa recesión técnica, dicen ellos? No sabemos. Bueno, Okay. Pero antes de eso tengo que aprovechar que tengo una fiel oyente ahora, mi mejor oyente, que me pidió que le enviara un saludo. ¿Quién es ella? Mi hija de 4 años, Marcela. ¿De 4 años? Que está escuchando el programa. Ella Marcela. es fiel oyente de Oye, del Sol de la Mañana. Bueno, pero yendo a la pregunta, ¿qué es lo que pasa? La respuesta es la que te dije, aunque lo dije relajando, pero esa es la respuesta. No sabemos si hay recesión. Ahora, sí, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Eury, En los... que había No, yo digo que hay recesión. Pídele disculpas a la audiencia. No. Adelante. Yo Dice reitero. Magín que no se sabe si hay recesión. Bueno, según él, pero yo Empezó digo que hay el- recesión. Ah, míralo ahí, ya según él, ¿verdad? Ya- Adelante, ya- Magín. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay recesión. En Estados Unidos hay, digamos, una convención desde hace décadas de que quien pone la fecha a la recesión es el National Bureau of Economic Research. Así es, Esther Duflo es Eso miembro es de un eso. centro de pensamiento, de investigación, tal vez el más prestigioso, que fue fundado en 1920. Y tiene un comité de académicos, donde ahora son 7 o 8, donde están las mayores autoridades académicas en materia de ciclos económicos en Estados Unidos. Ahí ha estado Ben Bernanke, por ejemplo, la preside Robert Hall, que es un economista de Stanford, economista de Harvard, de la Universidad de Chicago, o sea, son autoridades... La que ganó el Premio Nobel de Economía 2019, que vino aquí, creo que fue claro que la trajo. Esther Duflo, no, Esther ella Duflo. no está. Pero hay yo- 7 o 8 economistas de prestigio. Sí, espérate. Ahora, ¿qué pasa? Ellos no hablan en tiempo real. A veces pasa 1 año, 2 años, y ellos dicen, sí, hubo una recesión que empezó en tal fecha. ¿Después qué pasó? Después qué pasó. Ahora, en 1974, el director del Buró de Estadística de Estados Unidos publicó un artículo en el New York Times donde dijo, el National Bureau of Economic Research tiene razón, hay que ver muchos indicadores, no solamente el PIB, sino el empleo, la producción industrial, la actividad manufacturera, pero ellos hacen eso con un rezago de hasta 2 años. Entonces, 2 años después dicen, sí hubo una recesión. Entonces, él ahí definió una serie de criterios, 5 o 6 criterios, y el primero era, si el PIB cae 2 trimestres consecutivos, eso es una recesión. Exactamente. Con el tiempo, los otros indicadores que él dijo se fueron olvidando, no lo tomaron en cuenta. Entonces se quedó eso de manera casi coloquial, como una sugerencia. Entonces se ha adoptado, bueno, ese es un indicador. Ahora, formalmente, quien pone la fecha o si estamos en recesión es el National Bureau of Economic Research. Y es muy rápido todavía para poner fecha. Pero además de este indicador de los 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB, ¿los otros indicadores cómo están? No, ese es el problema. Por eso es que Paul Krugman acaba de escribir, no, un momentico. Vamos a ver. Obviamente él tiene un sesgo, él es muy demócrata. Muy demócrata, sí. Claro. Pero, ¿qué pasa? Nunca ha habido una recesión, por lo menos en los últimos 50 años, con una tasa de desempleo de 3.5%. Eso no Exacto, existe. es un contraste raro. Claro, ¿no? entonces, ¿qué pasa? Cuando se, Eury, coge el lápiz ahí. cuando se sugirió, Coge el lápiz. Coge Sí, el adelante. lápiz también. cuando Coge se, bolígrafo. cuando se sugirió en el año 74 como una regla, digamos, 2 trimestres de caída es una recesión, también el autor dijo, pero que el desempleo sea más de 6%. Viste, no La se gente da, se la olvidó. ecuación no se da. Claro, no son reglas escritas Por eso en es que piedra. Krugman dice Ahora, que no se sabe. Claro, por eso es que... Es que Krugman dice eso Por eso mismo. es que el National Bureau no va a decir Exacto. rápidamente porque hay indicadores... Y las medidas que se están tomando no llevan a una reducción del empleo. Eso sí Eso va a está pasar, pero pasando. muy rápido. Ahora, ¿qué es lo que sí está clarísimo? Que la economía se está desacelerando. Ahí no hay duda. Permiso, dice, óyeme esta información que la tengo para ti. Cógela Washington ahí. Post. Las corporaciones en la primera línea de la economía dicen que se están formando cracks
cracks. Que parecen algo. Las grandes, a los cracks, las grandes tecnológicas, las empresas minoristas y los gigantes del consumo pintaron una imagen mixta de una economía de consumo donde el gasto sigue siendo fuerte, pero comienza a disminuir. Sí. Exactamente. Mira que lo que pasa, la economía americana creció más de 6% el año pasado. Después se esperaba que este año creciera 4%. Después 3%. El Fondo Monetario dijo la semana pasada, estamos esperando un crecimiento de 2%. Sí, señor. Entonces está claro que se está desacelerando, se va a desacelerar más, Sí. porque falta aumento de tasa de interés. La tasa de interés con todo lo que ha subido está en 2.5. Entonces, Van a seguir subiendo. con esa tasa de interés tú no vas a controlar una inflación que está cerca de 9%. Sí. Entonces, ahora eso toma tiempo. Por eso el anuncio de la recesión no se va a hacer ahora. Pero las empresas ya están, Bueno, se están claro, es que se va a resintiendo. sentir. Se siente la Y son recesión, ellas. aunque no la hayan planteado. Se está Claro. sintiendo en algunos Y indicadores, para pero fines de hecho, Y eso las es grandes recesión. tecnológicas. Ok. todavía el mercado Y el laboral está consumo. fuerte. Entonces, viene una recesión Es lo que dice moderada. Aquí en la Krugman. República Dominicana, Magín, bueno, los datos que publicó recientemente el Banco Central. Eso iba a preguntar. 5.8 De crecimiento. de crecimiento en los primeros 6 meses de este No, yo año. creo que ahí está funcionando el modelo altagraciano. ¿Cuál es el ¿Cómo modelo así? Altagraciano? El de la Virgen de la Altagracia, porque No, no, por aquí no, Magín. Explícalo, No, explícalo, espérate, explícalo. Magín, no, espérate, espérate, Bueno. hermano, espérate. porque tenemos una... primero estamos funcionando con una inflación alta para nuestros estándares. Sí. Ya casi 10. Por ejemplo, el sector construcción ya se empezó a resentir, Sí. está creciendo solo de 2%, pero la Virgen nos ha ayudado y tal. La gestión de David Collado, hay que reconocerlo. Sí. El sector turismo está Sí. sosteniendo ahora la economía. Entonces, el sector de hoteles, bares, restaurantes creció más de 30%. El sector de comercio sigue, está creciendo creo que 7, 8%. Entonces, ahí está funcionando la diversificación de la economía. Cuando cayó el turismo nos salvaron las remesas o nos salvó la zona franca. Ahora, Otra vez turismo. ahora el turismo es que nos está salvando porque otros sectores están creciendo menos. Se cayó el de construcción, ¿cierto? Sí, eso es lo que dijo. Creció 2%. 2%. No, Creció. Pero- Aparte, hay un crecimiento, Magín. Ahora, Yo quiero hacerte una pregunta. Es raro porque es una... O sea, el choque de precios ha sido fuerte Sí, a muy nivel fuerte. internacional. Pero te refleja, primero, que la economía norteamericana todavía está Claro. teniendo suficiente demanda. Fíjense que las exportaciones de zona franca han seguido creciendo Sí. bien. O sea, la desaceleración no ha afectado todavía. Y el rebote. Magín, del pero turismo contrario ha a lo sido que pudiera notable. pensar la audiencia o como reaccionó el panel, cuando tú dices que lo que está funcionando es el modelo altagraciano, tú no lo dices como un chiste. Tú lo que estás diciendo es que la economía dominicana o tiene suerte o está muy diversificada. No, pero espérate. Espérate. Sí. Mira, Ojo, él no lo sí, está ahora, diciendo como un eso chiste. fue lo que yo Él está entendí. diciendo Momentito. cuando se cae la construcción, funciona el turismo. Cuando se cae el turismo por la pandemia, funciona la remesa. sí. Es Esa que la- tú tienes una la economía suerte no diversificada acompaña. que Yo no, no es creo en mono- el factor suerte, que no pero está depende bien. de un rubro, no, Esa porque es la- eso no es esa es la- suerte. Esa es la Esa es la ven- lectura. esa es la ventaja de que Esa no es la- tengamos, ¿Eh? de que no No dependemos tengamos, de que sola. no tengamos en nada más de 15% del PIB. No, del- no, Claro, está Está diversificado, está diversificado. distribuido. Sí, pero no hay ¿entiendes? duda Pero de usted no que- cree en la Ojo. suerte, don Julio. No, tampoco. pero la eso no es, la suerte diversificación. existe, viejo. Mira que Es lo una que pasa, coincidencia de tiempo sí. y espacio, es una categoría. No, pero tú eres un cientista que cree entonces en la Magín, suerte. perdón. Claro, diversificación. compadre. No he Oh, oído. ¿y qué es lo que nosotros somos? No he Un oído. resultado de la Mercado, suerte. Perdón, Adelante, Magín. adelante. Ven acá. No, Magín. Hasta los marxistas la de definieron José. eso, Vamos, bárbaro. vamos, sí, la de Vamos José. organizando. Entonces lo que decíamos. Magín, Mira, perdone. pero déjale que pero le no he responda a oído José. absolutamente nada. Hasta doña Margarita, Eury, habló de la necesidad de las exportaciones de los alimentos. Exportaciones. Y doña Margarita escribió, tenemos arroz de sobra, millones de toneladas métricas. O sea, el cálculo solamente es subir tasa. Exportaciones, ¿podemos? Bueno,
En el sector agropecuario, bueno, puede ser coyunturalmente, que si hay excedente de algunos productos. El tema es que no somos competitivos en productos así en el mercado mundial para exportar de manera consistente. Okay. Lo que sí podemos tener es productos que tengan nicho, productos tropicales, etcétera. Pero en productos tradicionales es difícil competir. Por ejemplo, en arroz es difícil competir con Vietnam o Brasil. Sí. Entonces, lo que tienen los gobiernos y lo que se han concentrado es en desarrollar la capacidad de producir aquí para tener abastecimiento y, bueno, en cierto sentido exportamos porque recibimos millones de turistas, hay que venderle a ellos. Sí. Lo que dijo José. Lo de la diversificación que se quedó pendiente. La diversificación y la suerte. Sí. Es bueno que tú aclares. Bueno, decía Rudy Dornbush, el economista de MIT, que hay que tener un poco de suerte para crecer y desarrollarse, y nosotros la hemos tenido. Ahora, no todo es suerte, obviamente, pero claramente la diversificación de la economía explica que nosotros tengamos consistentemente una tasa de crecimiento de largo plazo muy superior al resto de América Latina. ¿Por qué? Cuando cayeron las remesas en el 2008, en Centroamérica se fue a pique, nosotros no. Otros sectores compensaron. Entonces, aquí se cayó el turismo dramáticamente y, bueno, con la combinación de política monetaria y fiscal, pues, otras áreas de la economía crecieron. Se critica mucho al sector agropecuario, pero nunca ha habido desabastecimiento, por ejemplo. Entonces, hubo una época que las zonas francas cayeron violentamente a partir y no hubo una política de Estado a favor de eso tampoco. Sí, claro que la hubo. A partir del 2005. Leonel la desmanteló. No. En el 2000. La zona franca. El modelo zona franca, Leonel lo desmanteló, dijo que estaba agotado. En el 2005 lo que afectó la zona franca fue la entrada de China al mercado mundial. Y nosotros pasamos en 10 años de que la zona franca fueran 80% textiles a diversificarnos completamente. O sea, dentro de la zona franca nos diversificamos. Hasta medicamentos, equipo de medicamentos, de medicina, todo eso. La inflación acumulada del 2022 es un 5%. Eso dicen los indicadores económicos. Pero tú dices aquí en RD. Sí. La inflación acumulada del 2022 es un 5%. De enero a junio. Bueno, sí, pero es un 5%. Y tenemos un crecimiento de un 5.8%. Tomando eso como parámetro estadístico, en los 4 meses que faltan del año, terminaríamos con una inflación cercana a un 7% y un crecimiento cercano a igual a un 6, 7. Mira. ¿Qué te deja dicho esos dos indicadores? Bien cercanos. No, la inflación, lo que está esperando el mismo Banco Central y el gobierno es que termine entre 8 y 9. Fíjate que siempre uno hace, la inflación que tú sientes en el supermercado es la inflación interanual, la que está en 9,5, no es la de 5. Sí, ahora una inflación de 5 en 6 meses es mucho. Porque probablemente la más alta en los últimos 10 años. Entonces, las presiones inflacionarias, el gobernador ha dicho que van a ir cediendo, pero lentamente. La tendencia es a terminar una inflación entre 8 y 9. Y con este crecimiento del primer semestre, lo que ya yo creo que casi seguro la economía terminará creciendo un 5%, por lo menos. Bueno, pues muchas gracias, Magín, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Cambio fuera.